Vamos a analizar ahora cómo está el panorama en cuanto a esto de los 3/3. ¿Cómo están las encuestas hoy? Hay encuestas frescas. Vamos a preguntárselo a Cristian Boutier, con quien ya estamos comunicados, consultor político. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bien, muy bien. Bueno, Cristian, ¿cómo, no sé si tenés números frescos, si no tenés números frescos, cómo estás viendo este panorama, este escenario de 3/3 en el que ha quedado dividido, que ha quedado dividida la pelea electoral para la presidencia? Bueno, a ver, nosotros hicimos una encuesta, apenas fueron las elecciones para tener la primera foto. Ahora estamos con las elecciones de Chaco y posteriormente el otro domingo la elección de Mendoza, ya tuvimos la de Santa Fe. Y después volveremos a evaluar en términos nacionales. Ahora, esa primera foto, después de la elección paso, nos decía que Javier Milei tenía una proyección de 35 puntos, Sergio Massa en 30 y Patricia Bullrich en 27. Y eran números que obviamente llamaban la atención, porque era una semana bastante movida, bastante tumultuosa, una devaluación del 20% del dólar oficial, interrupción de la cadena de pagos, y así todo lo tenemos Sergio Massa camino al balotaje junto a Javier Milei. Hay que ver ahora con toda esta batería de anuncios por parte del oficialismo, con un Javier Milei que sigue estando en la cresta de la ola y sigue siendo el eje central de la elección, y una Patricia Bullrich que tiene una cuestión a favor y una en contra por el contexto. La cuestión a favor es que se van a agregar un segmento de electores que no estuvieron en las PASO, que tampoco estuvieron en las PASO del 2019 y que también explicaron ciertos corrimientos de las PASO de las generales, un segmento de ingresos altos, de nivel educativo alto, de franja etaria alta, que son una pecera electoral potencial de Juntos por el Cambio, con lo cual eso le empuja a hacer una elección competitiva a Patricia Bullrich. El punto en contra, bueno, creo que lo sabemos todos, no tiene ningún tipo de injerencia en su mensaje, ha perdido todo tipo de vitalidad, todo tipo de proyección, que justamente lo está ocupando Javier Milei, y eso la ha dejado desentonada. Digo, si gira hacia el extremo con un discurso duro, como venía para ganarle a Rodríguez Larreta las PASO, y ya está Javier Milei ocupando ese nicho. Con lo cual queda, no le están escuchando. Y si gira hacia el centro, que ha tenido sus intentos de decir, bueno, a ver, cambio, pero no cualquier cambio, y está Sergio Massa para ser el candidato de centro, con lo cual, viste, está en un limbo y eso claramente la quita de una zona de confort en la cual estaba de cara a las PASO. Cristian, tomando los datos, los números que mencionaste, que recordamos, como lo decías, fueron posteriores a la elección, a las primarias, fueron ahí en la primera semana siguiente. ¿Vos hoy creés descabellada la posibilidad de que Milei gane en primera vuelta? No, no es descabellado, no lo estamos viendo, pero no es descabellado, digo, él si se convierte y termina de convencer a la gran mayoría de los argentinos que en este momento son opositores, quieren un cambio, de que Javier Milei es el verdadero cambio, no es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no termina de ser un cambio total, aparte ya es parte de una experiencia fallida del 2015 al 2019. Si él termina de convencer a ese segmento, y claramente tiene posibilidades de superar el 40%, y hay que ver obviamente el margen electoral que puede determinar Sergio Massa, ¿no? Que va a estar entre los 30 y los 32. Pero si él pasa el 40% y ya llega rozando el 42%, recordemos que en esta elección se proyectan solamente votos afirmativos. Claro. Y esto es un dato, porque si tenés una masa importante de votos en blanco, terminan ponderándose y eso también ayuda al que va ganando en aumentar la diferencia. Pero bueno, no es descabellado para nada, no lo estamos viendo por el momento. Cristian, orquestar una campaña o diseñar una campaña del miedo en este contexto, con un candidato como Milei que dice frases que trascienden cualquier diseño de campaña del miedo. Dice más barbaridades de las que dicen de él sus rivales. ¿Puede tener algún efecto con alguien que dice lo que dice Milei? Bueno, en cualquier otro contexto sí, deberíamos decir, che, la verdad que esto puede ser contraproducente. Es más, le es contraproducente a sus adversarios. Están mucho más sobre la lupa por lo que puede decir o no decir Patricia Bullrich o el propio Sergio Massa, que lo que puede decir o no Milei. Que, a ver, esto es parte de una constante que lo vimos con la elección de Trump,
con la elección de Bolsonaro en 2018. Y en Argentina, bueno, con Kast también en Colombia, digo, terminan fortaleciendo su posicionamiento en su base electoral, porque automáticamente le buscan un justificativo y en realidad lo que tratan de descifrar es la emocionalidad del voto. A ver, no, lo quieren operar, es la casta, bueno, lo que en cada país se termina definiendo lo que acá se llama casta, con lo cual termina fidelizando. Entonces, no lo están escuchando a Javier Milei. A ver, ya escucharon 2 o 3 ítems, le quedó en la memoria inconsciente de ese segmento del electorado y todo lo demás, bueno, es superlativo. Yo quiero un verdadero cambio, me tienen cansado lo que están y es con Javier Milei. Eso le mantiene su base electoral, le proyecta seguir creciendo, hasta el momento, no para ganar en primera vuelta, pero sí para seguir creciendo, pero también explica la emocionalidad del voto. A ver, estamos en una época donde el voto es un 80% emocional y un 20% racional. Esto es muy importante también entenderlo. El voto termina siendo una expresión de deseo o de odio, pero no una expresión racional de por qué termino votando A. Ahora, lo digo en el marco de las generales, porque cuando llegamos al balotaje donde hay 2 modelos antagónicos, y ahí las cosas se emparejan un poquito. Ahí ya la gente llega al final del precipicio y da o no el salto. Lo vimos en 2015. Hablando de las enormes distancias y cómo llegaba el oficialismo y cómo llega ahora, en 2015, si uno veía el caudal electoral que tenía Scioli, que eran 37 puntos, decía, che, la verdad tenés más del 60% que vota oposición entre Massa y Macri, Scioli está totalmente liquidado. Y la elección terminó 51-49. Había 2 modelos totalmente antagónicos, bien diferenciados. La gente llegó al final del precipicio, un 51% saltó, ganó Macri, un 49% no quiso saltar. Y esto lo digo porque nosotros estamos evaluando algunas cuestiones acá. Por ejemplo, una de las preguntas que hacemos es ¿qué tipo de presidente usted preferiría o desea? Uno que imponga sus ideas más allá del diálogo y el consenso, que no dialogue con nadie e imponga sus ideas, u otro que promueva el diálogo y el consenso para poder crecer. Y tenemos un 48% que quiere a alguien que imponga sus ideas y un 44% alguien que promueve el consenso. Entonces no vamos a tener una diferencia de 70-30 Claro. como potencialmente veamos el voto opositor y oficialismo. Vamos a tener algo un poco más parejo. Cristian, muchísimas gracias por este panorama, un gusto hablar con vos. Por favor, a disposición, muchachos. Muy amable. Gracias, muy amable. Cristian Mutier. Bueno, así está planteadas las cosas. Interesante, ¿no? Muy interesante. Va cambiando la configuración del electorado y los elementos que gravitan en el voto de acuerdo a la instancia en la que esté. Así es. ¿no? Mucha emocionalidad en algunas instancias, mucha más racionalidad en otras. Bueno, no está todo dicho. Mutier señala que hoy no ve un escenario de que se termine esto en primera vuelta, sino que se podría llegar a una segunda vuelta y los 2 mejor posicionados hoy son Javier Milei y Sergio Massa del oficialismo. Quedan 4 semanas por delante. Así es. Una eternidad. En este país. Tremendo. Bueno, nos despedimos. Llegamos al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves próximo a las 21, como siempre. Adiós. Chao.